Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos mis hermanos. Buenas noches. Dios sea con todos ustedes en esta hermosa noche, este hermoso día que Dios nos regala, nos permite poder llegar como cada lunes a esta transmisión a través de esta plataforma de Facebook. Para mí es una bendición y un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Son benditas porque de Dios han salido, ¿verdad? Y son medicina para nuestra vida y fortaleza para nuestra vida. Entonces, hoy es el cuarto lunes que tenemos compartiendo este libro de Mateo. Hemos comenzado desde el nacimiento de Jesús, y en lo cual solamente dimos alguna referencia, ¿verdad?, que da Mateo sobre el nacimiento de Jesús, como las estrellas, como el regreso de Egipto, como también Belén de Judea, y esos muchos números de puntos importantes que tiene un enfoque el escritor de Mateo en presentar a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Hoy nosotros vamos a continuar con lo que es el desarrollo, ¿verdad? Con lo que es la parte que continúa de este estudio, ¿verdad? Estamos hablando hoy de lo que es prueba o tentación de Jesús. Gloria al Señor. Yo sé que de una forma usted ha escuchado, pero queremos que usted también sea alimentado o retroalimentado. Que le hable su hermano pastor Félix Onel Pérez desde la República Dominicana. A todo hermano que llegará a ver esta transmisión, puede compartirla, analizarla con su Biblia, ¿verdad? Sacar su análisis, su conclusión, ¿verdad? Y ser edificado en la misma. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Ahí encontramos lo que es la tentación o la prueba de Jesús. Mayormente yo lo conozco como una prueba, pero vamos a ver prueba y tentación, ¿verdad? Así, de Jesús. Vamos a orar, presentando a Dios este momento, teniendo sus manos para que nos guíe y nos ayude a hacer buen uso de la palabra. Dios Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, te pido, Dios, que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que nos dé sabiduría, entendimiento, tanto a mí como que va a impartir el estudio, como las personas que van a llegar a escuchar y van a ver de manera audiovisual este estudio. Te pido, Dios, que sean edificados y bendecidos a través del mismo y que tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros, cuando hablamos anteriormente, estuvimos hablando en el capítulo anterior de que Jesús vino hasta el lugar donde se encontraba Juan el Bautista, en el desierto, en el Jordán, bautizando, ¿verdad?, para ser sumergido, recibir la inmersión de las aguas. Es importante que usted entienda la razón por qué Jesús fue a esa inmersión de las aguas, a donde estaba Juan, en el Jordán. Estuvimos hablando que una de las razones era porque, primero, había un rito
de la balsa para entrar al templo. ¿Verdad que sí? Y estuvimos hablando, lo segundo era que también sumergirse era cuando alguien iba a iniciar un ministerio. Estamos hablando de lo que es la tradición hebrea sobre el bautismo, sobre lo que es el lavamiento y la purificación, para entrar al templo o para comenzar un ministerio. También estuvimos hablando, el tercer punto, que Juan estaba bautizando para arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Para arrepentimiento. Un bautismo diferente a los demás. Para arrepentimiento. Jesús no se bautizó para arrepentimiento porque tenía pecado. Jesús se bautizó por el segundo punto. La segunda razón, para iniciar su ministerio. Deja para que se cumplan las escrituras. ¿Verdad que sí? Entonces, partiendo de ahí, vemos la parte inicial del ministerio de Jesús. Pero vemos a Jesús en el desierto, ¿verdad? Dice el texto en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gloria al Señor. Es muy sorprendente la razón por la que Jesús fue llevado al desierto. Fue guiado al desierto para ser tentado. Dice aquí la traducción del griego, para ser tentado. Pero esta palabra también se traduce como probado. ¿Verdad? Para ser tentado, pero se traduce como probado. En el griego se usa la palabra peirazo, que significa probar, también examinar o escudriñar o disciplinar a alguien o tentar. Dentro de esa palabra, prueba y tentación, la Biblia hace distinción entre lo que es una prueba divina y lo que es un tentador o una tentación. Vamos a definir el propósito de la tentación, que hace caer o tropezar. Es una invitación a hacer algo que no es conveniente ni es correcto. Es lo primero que queremos. Vamos Entonces, Santiago nos da una explicación claramente que la tentación no viene de Dios, sino del adversario, que en hebreo es Hasatán. Santiago capítulo 1, verso 3 al 15, 13 al 15 dice, cuando algunos es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz la muerte. Entonces, nosotros debemos analizar si Jesús, Dios no tienta a nadie, y si alguien es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, ¿verdad? Porque la tentación es hacer que alguien tropiece o caiga o haga algo que para esa persona es incorrecto y es indebido hacer.
¿Está entendiendo? Otro punto que nosotros debemos analizar, porque estamos hablando de la persona de Cristo, de Jesús. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice Santiago que somos atraídos de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Hay dos palabras en hebreo que podemos examinarla. Es la palabra Eshen Hara, ¿verdad? El Eshen Hara, y está la palabra Eshen Ribó, ¿verdad? O Reshen, que es bueno. Hay un deseo bueno y hay un deseo malo. Es decir, la concupiscencia, el Geshen Hara, es un deseo intenso dentro del ser humano por alcanzar, sea carnal, ¿verdad?, sea lujuria, sea envidia. Ese deseo que nace viene de la concupiscencia que tiene el ser humano cuando el ser humano cayó, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que analizar a un Jesús que se terminó de bautizar, no porque confesó pecado, sino para cumplir las escrituras, que en los antiguos, para poder iniciar un ministerio, tenía que ser sumergido o recibir la emisión de agua. Ahora vemos a un tentador. Estoy claro, ahí está la palabra tentación, pero la palabra que veis tiene que ser la palabra prueba. Y vamos a verlo más adelante. Entonces, el adjetivo del adversario o el objetivo del adversario es hacer daño. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 10 dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En contraste con el diablo, que quiere destruirnos, Dios quiere edificarnos, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecer. El propósito de la prueba no es que nosotros fallemos al Señor, sino que subamos de nivel. De la misma manera que los maestros pasan el examen a sus alumnos para que se gradúen en un nuevo grado. Entonces, dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, hermano mío, tened por sumos gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad que sí? Entonces, dice Santiago 1:12 también: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí cambia otra vez, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos un pairasmos, que es la palabra que dijimos anteriormente,
que es la palabra peirason, que es la palabra probar, examinar, escudriñar, disciplinar, ¿verdad? Y tenemos la palabra dokimos, que es aceptable, aprobar, resistir la prueba. La prueba de Dios también está diseñada para que salga a luz lo que en realidad hay en nuestro corazón, tal como pasó con los israelitas en el desierto. ¿Qué sucede con la prueba acá? Es importante que usted entienda, que usted examine, ¿verdad? Porque las tres pruebas que tiene Jesús, ¿verdad que sí? Y hemos dicho anteriormente, en los capítulos anteriores, que Mateo está tratando de presentar a Jesús como el Mesías, ¿verdad que sí? Porque Mateo lo presenta como el Mesías, ¿verdad que sí? Marco como el siervo, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, ¿verdad que sí? Aleluya, ¿verdad? Entonces, Juan lo presenta como el Rey. Entonces nosotros tenemos primero, por ejemplo, cuando nosotros analizamos Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, nos damos cuenta de algo muy poderoso. Muy poderoso. Recuerde que si hay algo que Jesús vino, es a cumplir la Escritura. Por eso le dijo a Juan, cuando se le estaba oponiendo, sabiendo Juan quién era Jesús, y que había hablado de él, y que no era digno de amarrar la sandalia, ¿verdad que sí? Entonces ahora, cuando Juan me ve, dijo que él y lo anunció, ahora cuando lo ve, Juan se le opone. ¿Por qué? Porque Juan conoce que él es mayor, Jesús es de quien él estaba hablando. ¿Entiendes? Pero ¿qué sucede con eso? Por ejemplo, si nosotros analizamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice lo siguiente: y te acordará de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no los mandamientos. Y te afligí, y te hice comer, te hice tener hambre, y te sustenté con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aquí encontramos que la primera tentación que encontramos tiene que ver con comer, ¿verdad que sí? La primera tentación tiene que ver con comer. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Con la comida. Dios le dijo que no guardaran. Ellos guardaron. Y la comida se convirtió en gusano. Se quemaron. Entonces, tenemos también que podemos leer el versículo 6. ¿Verdad? Versículo 6 que dice: guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andará en tu camino y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introducirá en buena tierra, tierra de arroyo, tierra de agua, de fuente y de manantiales que brotará. Ok, entonces, que yo quiero que usted vea también que hay aquí hay unos mandamientos que Israel tenía que
Él tenía, número uno, que obedecer. Vemos el versículo 16 que dice: que te sustente con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para hacerte que sobre el pan vive el hombre. Está aquí, bien. Entonces, verso 19, mire. Número uno, la comida. Número dos, todos los reinos te doy si postrado me adorares. Entonces, hay una inclinación a adorar a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces dice: mas si llegare a olvidar de Jehová, tu Dios, y anduviere en pos de dioses ajenos, y le sirviera, y ellos te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceráis. No se podían potrar. ¿Qué hizo Israel? Se potró. ¿Verdad que sí? No podían tentar. ¿Qué hizo Israel? Tentaron a Dios. Entonces, tres tentaciones, y vamos a verla aquí tranquilito, de una forma tranquila. Bien. El adversario, Mateo nos cuenta que el personaje que tentó a Jesús, o que probó a Jesús, que tentó, se le conoce como el diablo, que en hebreo es Hasatán, ya lo vimos, literalmente significa adversario, opositor, y también se llama Lucifer, Satanás o la serpiente antigua. Entonces, nosotros vemos rasgo el ejército de los cielos, pero se llenó de orgullo y soberbia. Quiso subir al trono de Dios, y vimos, eso fue lo que pasó con Satanás cuando quiso compararse igual que a Dios, subir al trono. Y vimos ahí 14, versos 11 al 15, y Ezequiel 28, versos 12 al 19. Entonces, cuando nosotros analizamos la primera vez que encontramos presentarse a Jesús, presentarse a la serpiente en un escenario bíblico, ¿verdad que sí? La serpiente, a Satanás en forma de serpiente, en un escenario bíblico, fue en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y para qué? Se apareció para tentar a ¿quién? A Adán y a Eva, haciéndose creer una mentira. Y la Biblia lo escribe como padre de mentira, en Juan capítulo 8, verso 44. Como un león que busca a quien devorar, ya leímos a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. ¿Verdad que sí? También lo encontramos como un acusador de los hermanos. Zacarías capítulo 3, verso 1 al 2. ¿Verdad que sí? En Apocalipsis 12, 10. Y en Job capítulo 1, versículo 6 al 12. Su misión es hacer que el ser humano caiga en su lazo. ¿Verdad? Caiga en su lazo. Entonces, el pecado de Adán y Eva no fue haber sido tentado, sino haber creído en la serpiente en lugar de haber creído en lo que Dios le había dicho, lo cual lo llevó a la desobediencia. Ese es el dilema de la tentación: hacer que uno quiera, hacer la voluntad hacer que lo que uno quiera, opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Al igual que Adán y Eva, Jesús también fue sometido a tentación, con la gran diferencia que él sí logró superar la prueba. Él logró superar la prueba que no superó Israel, porque tentó a Dios con la comida. Usted puede leer también
el Salmo 78, como ellos dijeron, ¿acaso podrá Dios ponernos meses en el desierto? Oye, una tentación a Dios. Entonces, también adoraron imágenes. Bien, entonces, vamos a notar dos cosas importantes, dos cosas. El diablo vino a atacar el punto más débil, tanto en Eva, tanto a Eva en lugar de Adán. Él tentó a Jesús cuando estaba más débil y en el momento en que tenía hambre de regresar de un prolongado ayuno. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. También Moisés y Elías ayunaron cuando tuvieron su encuentro con Dios en el desierto. Éxodo 34, 28 y Primera de Reyes 19, 8. Aunque estaban en una posición de vulnerabilidad física y emocional, Jesús mantuvo firme y resistió la tentación de la carne. Como veremos a continuación, Jesús nos mostró cuál es la mejor arma para vencer la tentación. Es la espada de la palabra de Dios. Antes de cualquier tentación, es la palabra de Dios, es la espada para nosotros vencer. 3 tentaciones. Satanás tentó a Jesús 3 veces. Esas 3 veces de tentación reflejan los 3 tipos de deseos que Juan mencionó en su carta: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 a 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veamos ahora cada una de las tentaciones que fue impuesta al Señor. Primero, el versículo 3 dice, en la primera: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de hombre, di que esta piedra se convierta en pan. Acabando de ver una afirmación en subir de las aguas, este es mi amado, en cual tengo complacencia. Ahora viene el enemigo y quiere poner en duda, ¿verdad?, sobre Cristo, lo que escuchó hablar del Padre, ¿verdad? Y viene a tentarlo con esta primera trampa, esta primera tentación. No solo era ceder ante el hambre que tenía, sino dudar la identidad que se había revelado de Jesús de manera abierta, de manera presente, ¿verdad que sí? Entonces, es la identidad. Es la identidad. Si tú eres hijo de Dios, de esa piedra que se convierte en pan. Ahí tiene no solamente la prueba de hambre, a sentir hambre y ser tentado a comer, sino si tú eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierte en pan. Tiene que ver con la identidad. Siempre el enemigo va a querer atacar que tú dudes de la identidad que tiene de hijo de Dios. Porque tenemos mucha gente con muchas etapas, tan como el año, la temporada fría, una temporada caliente, una temporada alta, una temporada baja. ¿Por qué? Porque el enemigo en la prueba, en el proceso
en la tentación quiere robarle la identidad, quiere quitarte la identidad, quiere quitarte lo que tú eres, lo que Dios dijo de ti. Por eso debes mantenerte firme, debes resistir y entender que Dios te dio identidad de hijo. Y como hijo, eres heredero. Entonces, todo ser humano tiene necesidad física y natural. Pero las satisfacciones de esta no es la más importante que la obediencia hacia Dios. Segunda tentación. La segunda tentación, el diablo citó la escritura para darle impresión que se trataba de algo bueno, como en realidad estamos tergiversados en la verdad. En el Salmo 91, verso 1 al 12, 11 al 12. Tenemos también en Mateo 4, 5 a 6 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que tus pies no tropiecen en piedra. Entonces, Dios puede enviar sus ángeles, puede salvar a su hijo, pero ¿qué necesidad hay de lanzarse desde lo alto del templo? No tiene sentido. Solo sería una misión suicida o tentar a Dios cuando Dios no puede ser tentado. Por eso Jesús respondió lo siguiente, citando la Torá, que se encuentra en el texto que yo dije, porque nosotros tenemos que entender la escritura y tenemos que entender qué es lo que está aconteciendo. Israel tuvo 3 pruebas en el desierto y las 3 pruebas fallaron en el desierto. Primero fue la comida. Segundo fue que tentaron. Y esta prueba tiene que ver con Deuteronomio en la Torá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, que dice lo siguiente. Mira bien qué dice. No tentará a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masá. ¿Verdad que sí? Ese mismo marco de referencia te envía a ti a el capítulo 4 de Mateo en el verso 7. ¿Dónde estamos nosotros colocados? Jesús le respondió y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Él citó una palabra del Salmo 91, verso 11 al 12, y Jesús citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentará al Señor tu Dios como lo tentaste cuando estuvieron en Masá. ¿Usted sabe lo que significó allá en Masá? Que pidieron que Dios le pusiera tamés en el desierto. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta 3 tentaciones es una prueba a Jesús para mostrar a Jesús como el Mesías, para que ellos entiendan que quien que está presentando Juan es el Mesías esperado. Bien, se cree que el pináculo del templo, a donde Satanás llevó a Jesús, era el lugar donde se tocaba el shofar para hacer el llamado del inicio y cierre del Shabbat. En el sitio había una inscripción que milagrosamente sobrevivió la destrucción del templo por los romanos.
un fragmento que se encuentra actualmente en el Museo de Israel y se lee: al lugar de sonar el shofar para. Eso decía el paque. Recuerde que también no me voy a meter en ese punto porque quizás muchos desconocen esa parte, pero es importante que usted entienda los sonidos del shofar para poder nosotros ese sonido lo hacían primero para 3 veces se sonaba. También para cuando estaba el templo abierto. 1 para avisar. 2 para levantarse. 1 segundo para avisar. Y 3 que iba a iniciar lo que era segundo, tercero, 3 toques. También había un toque de inicio del Shabbat y al final del Shabbat. Entonces, la tercera tentación, la última tentación fue la más difícil. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Era una propuesta muy tentadora, ya que él estaba ofreciendo la meta final sin pensar en el sufrimiento del proceso. Pero Jesús puso al diablo en su lugar, citándole la Torá que está, nuevamente le citó la Torá que está en Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Dice así lo siguiente: a Jehová tu Dios temerá, y a él solo servirá, y a su nombre jurará. No andaré en pos de dioses ajenos, ni dioses de los pueblos que estén en vuestro entorno. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos en el verso 16 solamente, el verso 13, el mandamiento que Jesús está citando. Entonces Jesús le respondió: vete de Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Después de esto, el diablo le dejó en paz. Dice el texto, versículo 11: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces nos la resistencia. A diferencia de Adán, Jesús no cayó en la tentación, superó la prueba. Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos resistir a la tentación o a la prueba. Con la verdad, con la obediencia a Dios. Santiago expresa lo siguiente y de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir no es reprender, más bien significa no ceder ante la tentación de hacer mi propia voluntad, o decidirme por la voluntad de Dios. Allí es donde fallaron Eva y Adán, y también nosotros cuando no resistimos. No siempre podemos evitar la tentación, pero sí podemos hacer de ella un testimonio en la superación de la tentación. Entonces, 1 Corintios 10, 12 al 13 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No sea sorprendido en ninguna tentación que no sea humana. No me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que daré también justamente por la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Verdad que sí? Dios no pone tentaciones, pero la permite es decir, no prueba, ¿verdad? Para así
poder examinarnos a nosotros mismos, disciplinarnos, fortalecernos, establecer y que podamos ver las realidades de qué tenemos y de qué somos. La prueba a manifestarse van a revelar quién en realidad somos. ¿Verdad que sí? Si en verdad amamos a Dios y somos fieles a Dios, o solamente es un mensaje elocuente, teórico y no práctico, o sino que somos solamente oidores y no hacedores de la palabra del Señor. Así que en esta noche, Dios te bendiga y Dios te guarde. El próximo lunes, si Dios nos ayuda, estaremos otra vez compartiendo con usted la palabra del Señor. Dios le bendiga mi hermano, a Jonathan Rivas, Dios bendiga a Cristal Capuzano, Dios te bendiga Mariona José, Luz Casado, Dios te bendiga y te guarde. Shalom.